¿Qué es lo que hay, corillo? Saludos y bienvenidos a este podcast, que es el podcast para aquellas personas que son entusiastas de cannabis y les gusta aprender un poquito más sobre este tema. Mi nombre es Jesús Reyes, mafutólogo. Soy técnico de dispensario por más de 4 años. Estoy en la industria de cannabis medicinal de Puerto Rico y he atendido y recomendado cientos de pacientes. El día de hoy tengo un montón de temas bien interesantes que me gustaría tener tiempo para discutirlos todos. Aquellos que se queden los dejaremos para el siguiente episodio. Han pasado un montón de cositas bien interesantes, así que si no lo tienes ready, prepáralo. Y si lo tienes ready, préndelo. Estos son Dos Cachas con Mafutólogo. Recuerda que me puedes ver a través de mi canal Dos Cachas TV en YouTube. Y para aquellas personas que tienen la plataforma de Spotify, también me pueden escuchar a través de Spotify para podcasters. De esta forma, si no tienes la oportunidad de verme, puedes escucharme ya sea de camino al trabajo, en el turno, con los AirPods, bien ready. Hoy tenemos un par de cositas bien interesantes. Una de ellas es una noticia que salió hace poco. Fue publicada por la revista Crónicas. Le voy a dejar el link en la descripción del episodio para aquellos que les interese verla. Esto fue una entrevista que le hicieron a la licenciada Lynn Kestel. Esta entrevista hecha por la revista Crónicas en estos días fue publicada. Creo que específicamente el 14 o el 15 fue que la logré ver. La entrevista toca varios temas, es bien interesante porque el asunto principal de la noticia es los altos niveles de THC y en la entrevista se le pregunta a la licenciada varias cosas relacionadas a los asuntos que están ocurriendo actualmente en la industria de cannabis. La noticia no se centra solamente en el asunto de los altos niveles, pero sí tocan ese punto. Es algo que lo han hablado muchas personas. Uno de ellos es Fat 420, el pana. Una de las cosas que ha expresado muchas veces en muchas publicaciones que ha hecho es que existe esta teoría de conspiración interna donde dicen que dentro de la industria hay el pago por laboratorios alterados o cosas que de alguna manera puedan entonces dar resultados más favorables para el cultivo, cosa de que el cultivo pueda vender mejor. Esto es una teoría de conspiración, esto es algo de lo cual no se ha encontrado pruebas. No creo que alguien por ahí tampoco vaya a salir a chotear a todo el mundo, pero la realidad del caso es que es un rumor que existe dentro de la industria. Y creo que es una de las cosas por las cuales revistas crónicas entraron de lleno con ese tema. Y la industria ahora mismo está atravesando por un momento bien difícil para muchos, en especial para los cultivos, por la cuestión de que son los que producen la materia prima y ahora mismo hay un montón de cultivos abriendo, que eso es otra cosa que es una locura, porque cuando hay excedente de materia prima no lo podemos exportar, no lo podemos vender a otra jurisdicción de Estados Unidos tampoco. No es como que podamos llevar a California el producto de aquí, así que va a haber que ver qué se va a hacer, porque realmente la industria sigue en crecimiento. Pero una de las notas importantes en el artículo es que Arlene dice que ella entiende que no quiere un país que se enferme o de personas enfermas, o sea que el aumento de pacientes se debería a que personas están padeciendo de alguna condición, pero es que las condiciones que están ahí listadas son tan universales que le caen el sello a muchas personas. Ansiedad, insomnio, eso es algo bien común. O sea, yo no quisiera decir todos o la mayoría pudiéramos estar enfermos de lo más común, que es ansiedad, que es insomnio, que son producto de las diferentes sobreestimulaciones que estamos recibiendo, ya sea por el teléfono o por el sinnúmero de dietas que tengamos. Esta noticia es bien interesante, los invito a que verifiquen más sobre ella en el link que les voy a dejar en la página. Va a estar publicada en la edición de ahora de Crónicas, así que chequenla, está bien interesante para aquellos que son entusiastas de la industria. Y esto es algo que
¿verdad? Yo lo doy como una opinión personal. Yo siento que la industria debe de tocar varias cosas, pero no en las manos que están trabajándolas, no como tal en el negocio. Yo creo que hay que ir arriba al reglamento y modificar algunas cositas que quizás están costando mucho en la operación y no están rindiendo realmente resultados. Pero eso es análisis que yo haré después con un invitado que tendremos aquí en otro episodio. Entre otras cositas que quería hablarles de concentrados. Hoy el día para mí va a ser de waxes, de concentrados, de shatter, de los diferentes tipos de extracciones que existen. Quiero hablarles de esto principalmente porque una de los productos que más difícil se le hace vender un bartender es realmente los concentrados, los waxes. ¿Por qué? Pues por el precio, vamos a empezar por ahí. Si tú quieres algo de calidad, es algo que va a costar dinero. Pero ¿cómo tú puedes como bartender explicarle a un paciente cuál es el beneficio de un concentrado? Mira, lo más simple que puedes hacer por este paciente es indicarle que el concentrado es una alternativa para cuando ellos sienten que ya el tratamiento con flor le está costando muy caro y le está durando muy poco. Es una alternativa para personas con unos dolores crónicos severos. Una persona que te diga, no, es que aunque yo consuma flor, me tardo mucho en lo que siento el alivio, tú necesitas wax. Una persona que te diga, un paciente que te diga, yo tengo una condición de insomnio donde de verdad la flor me tarda 1 hora en lo que me duermo, tú necesitas wax. Un paciente que te diga, yo tengo una cirugía, yo tengo una lesión espinal, yo tengo un dolor que no me deja literalmente vivir durante el día, tú necesitas wax. Esos son los pacientes, pero ¿cómo tú llevas a ese paciente a que te compre un producto que comparado con el volumen que viene en la flor, por el mismo precio, es un chispito, es una plastita? Pues lo primero es que tú tienes que orientar a este paciente y explicarle que los concentrados son algo que se dosifican en tamaños hasta de un granito de arroz, el tamaño más mínimo. Muchos pacientes que han probado la flor, lo que vienen de una generación del Peace and Love, pues ya saben cómo consumir la flor de métodos que no están recomendados. Y muy probablemente los transicionaste a un vaporizador. Pues mira, hay unas opciones de vaporizadores que vienen que te permiten poner el wax también en un cartridge similar a como tú lo harías con la flor. Hay otros tipos de productos, está el rig de Davial. Yo me he dado cuenta personalmente que es bien complicado tú venderle un rig a un paciente mayor de edad o una persona de una generación un poquito más conservadora, por decirlo así. Estos pacientes tienden a ver este tipo de instrumentos como algo muy demasiado de muy flashy, demasiado de muy llamativo, es muy complicado, es una cristalería, ellos no tienen tiempo para eso. Pero vienen unos productos que realmente son muy buenos para esto. Y están a un precio bien accesible. Hay una serie de Nectar Collectors que son muy buenos. De estos yo te podría recomendar a ti el Seahorse Luca 2.0 o el regular. Lo venden en la mayoría de los smoke shops. Es bien común. Yo lo compré, lo tuve un tiempo. Fue mi beginners. ¿Verdad? Por decirlo así, Dap Pen o hay gente que le llaman... Realmente son Nectar Collectors. Hay gente que le tiene muchos nombres. Pero básicamente este producto es como un sorbeto. Y en uno de los extremos tiene una punta que calienta de cerámica. Y con eso tú puedes tomarte una dosis de concentrado. Y no es algo que realmente sea muy complicado de manejar. Que sea muy grande. Que sea demasiado de muy incómodo. O mucho revolú para una persona mayor. Entonces siento que la forma más fácil de recomendar waxes es utilizando un Nectar Collector. Es lo más económico que viene para el paciente y es de entrada lo más simple para utilizar. Es básicamente la mayoría de las opciones que vienen por ahí son dos taps al botoncito y calienta y da veas. Ahora mismo no tengo uno en la mano y no lo voy a buscar, pero
en la próxima les mostraré si acaso un proceso de cómo daviar. De hecho, tengo un video, lo voy a linkear por ahí, que es de una prueba que yo hice hace un tiempo, un review, y ahí yo utilizo el Seahorse. Y entonces pueden ver cómo es que funciona el producto. Para aquellos que no lo tengan, es súper económico, está menos de $100 en la mayoría de los smoke shops. Y realmente rinde, vale lo que cuesta y te va a dar el resultado que tú estás buscando. Una de las cosas bien importantes de los wax y de los concentrados, Bostender, que me escuchas, cuando tú los vas a recomendar, es que tienes que saber bien específicamente. Y esto es para cuando tú le estás recomendando a otro entusiasta. Ya si tú le vas a recomendar a una persona que no tiene nada de experiencia y estás bien perdido, esa es tu responsabilidad. Pero si tú vas a hablar con un entusiasta, tú tienes que saber qué son los concentrados y cómo es que se hacen, cuál es la base, cuál es la diferencia clara entre uno y otro, y aquí te la voy a explicar. Cuando tú tienes un concentrado como por ejemplo un shatter. Un shatter es un concentrado que usualmente te va a venir en un empaque que no es muy friendly fuera del ambiente regular donde tú tendrías eso almacenado, que sería la nevera. Y el shatter por lo general tiende a ser un poquito más difícil de manejar a menos que estés en tu casa. Hay otros tipos de concentrados que vienen en unos copsitos. Estos topitos son bien comunes para la mayoría de los waxes. Y aquí es que, ¿verdad?, entra la chulería de esto, porque el wax es bien portátil, lo puedes llevar contigo, es bien discreto. Es algo que es súper versátil. Ahora, la diferencia de ellos, porque dije shatter, dije wax, entonces esto confunde, ¿verdad?, mucho al paciente. Tienes que explicarle la diferencia del shatter, que es un producto, un concentrado que tiene una composición donde es sólida, completamente la materia es sólida y es quebradiza, es como si fuera un ejemplo, yo no diría que cristales porque no es tan sólido como cristal, pero imagínate azúcar derretida cuando se hace caramelo y luego se solidifica. Eso que se puede así bien quebradizo, que es como cristalizado, pues algo así, bien parecido. Aparte del shatter, tú tienes otros productos. Tú tienes entonces el wax, que es el tradicional, la plastita tradicional. Y aquí es que vienen las diferencias de los colores de las plastitas y todo, y se las voy a explicar. Hay unos waxes que son a base de BHO. BHO, yo lo he mencionado muchas veces aquí, es butane hash oil. Y el butane hash oil básicamente es un tipo de extracción, un tipo de químico que se añade a la extracción. El butano es lo que utilizamos en los lighters para prenderlo. Es un tipo de hidrocarburo. Y entonces este hidrocarburo lo que hace es que extrae todo el contenido de THC. Todo. Y cuando digo todo, saca todo de la planta. Y entonces este proceso de cuando se extrae ese concentrado de la planta pasa por unos procesos de filtrado en donde principalmente se eliminan esos hidrocarburos al final, porque obviamente nadie quiere consumir hidrocarburos, tú no quieres envenenarte, ¿verdad? Pero el proceso utiliza butano que luego es separado y los hidrocarburos son separados del producto final, por lo que al final lo que queda es un aceite de un color casi siempre bien oscuro, y esto es donde la diferencia de ellos entra. Muchos procesos que son de BHO incluyen una columna de remediación de color. Eso es un proceso que se hace donde se elimina la gran parte de lo que entonces viene siendo el material vegetativo que pueda tener ese concentrado. Se va reduciendo y va tornando un color más clarito. Por eso es que muchos waxes de los clásicos vieja escuela eran una cosa que eso parecía brea. Y ahora tú puedes conseguir unas cosas que parecen mantequilla. Tú dices, wow, ¿pero qué es esto? Eso es uno de los procesos que se utiliza, CRC. Aparte de eso, hay otros procesos y extracciones. Está la extracción con CO2. La diferencia de la extracción con CO2, aparte de que es mucho más costosa, sí tiene muchos ¿verdad?, datos positivos. Muchas personas que consumen cartuchos o productos que son en extracción de CO2,
pues tienden a tener el beneficio de que el CO2 no es tan dañino como el butano. El tipo de extracción en CO2 tiende a ser más limpio. Es mucho mejor para personas que tienen algún tipo de padecimiento pulmonar, personas con asma, personas que tengan entonces condiciones crónicas, personas operadas del pulmón, que hayan padecido de cáncer de pulmón o que estén dejando de fumar. Es una extracción mucho más limpia. Aparte de las extracciones de CO2, tenemos extracciones que son concentrados a base de prensado. El wax prensado tiene un estilo diferente, es algo bien chuchín, es una de las cosas que durante un tiempo en la industria de cannabis medicinal de Puerto Rico fue ilegal, y es algo que simplemente es otro método de extracción de los concentrados de la flor. Otro método que también existe es el método a base de agua, lo que se llama el bubble hash. Solo usa la compañía Rosarreta, esa gente está con eso bien adelante. Es un tipo de extracción que es bien particular, porque utiliza la ciencia de que el cannabis es hidrofóbico, eso no se va a añadir al agua, pero en una agitación, en una máquina que básicamente es como una lavadora de cannabis con agua y hielo, se logran separar los tricomas que tiene la flor a tal nivel que luego son filtrados, y lo que sale al final en el filtro, luego de varias micras de filtración, es un cernido que, dependiendo de la calidad de la flor, puede tener un concentrado bien puro de THC, que luego, si se seca bien chuchín y se prensa o se pone a través de un proceso de extracción con BHO, bueno, lo que quieran hacer, en fin, ya una vez tú tienes eso ahí, ya tú tienes oro. Eso se prensa y eso sale una grasita, que eso es divino. Y te digo, es una cosa que los concentrados es algo bien artesanal. Es bien complicado recomendarlo, pero si sabes orientar bien al paciente y explicarle el beneficio que va a obtener de consumir wax, ya sea en una dosis bien controlada o en el caso de un paciente que de verdad tiene un dolor severo y necesita darse una dosis un poco más grande que la dosis recomendada de un grano de arroz, go for it, porque realmente le vas a estar ahorrando a este paciente mucho más dinero a la larga, siempre y cuando él siga el régimen que tú le vayas a indicar. Recuerda que el wax viene 1 gramo o 2 gramos y muchas personas no saben dosificar esto y entonces se sobredosifican o simplemente no lo encuentran conveniente porque no entienden que algo tan potente pueda estar en un espacio tan pequeño. Es cool esto. Yo recomiendo a todos los pacientes que en algún momento prueben wax, porque lo pueden utilizar o lo pueden incorporar a su tratamiento o a su seguimiento, ¿verdad? Como les quieran llamar, de su protocolo de consumo de cannabis. Y es, en mi opinión personal, una alternativa que deben de tener a la mano, accesible. Sé que es un poco costoso. Hay muchas marcas por ahí que dentro de la industria de cannabis, aunque son de un costo más accesible, siguen siendo buenas. Inténtalo, cuéntame si ya consumes concentrados, cuál es tu concentrado favorito. Tírame ahí en los mensajes, quiero saber, nombra cuál es tu brand favorito, que se peleen ellos por hacer las cosas bien para que sigan ganando más followers. Yo de corazón, a mí me encantan los de Alchemy, yo no miento con eso, y aparte de Puerto Rico Alchemy, le he cogido mucho gustito a los waxes de Rosarreta, así que están ahí. Para mí, yo soy Team Alchemy full, pero Rosarreta está haciendo un buen trabajo ahí con esos waxitos, así que sigan para adelante. Cuéntenme ustedes qué waxes me recomiendan, y yo sé que hay waxes allá afuera que están bien duros, que de verdad son la grasa, y me van a, como tengo un pana que me dice, tú no sabes nada. Está bien, yo sé, hay muchos productos muy buenos allá afuera. Tírenme, déjenme saber cuáles son los que a ustedes les gustan para conocer un poquito de esto, porque realmente hay muchas cosas buenas por ahí que todavía no conocemos. Los beneficios, simple, te vas a ahorrar a la larga mucho dinero si lo dosificas bien. Es una alternativa bien rápida para tomar una dosis cuando estés ya sea atravesando un episodio difícil o tengas un dolor severo o una insomnia crónica.
esta es la dosis que te va a poner set para dormir, para quitarte el dolor, para relajarte. Esto es lo que tú necesitas, este es el producto. ¿Sabías que hay estudios malintencionados fundados por el sistema? Un ejemplo de esto es un estudio que realizó Berkeley. Y ellos encontraron que el cannabis causaba más carcinógenos que el tabaco. La cuestión es que, ¿cómo es esto posible? Pues resulta que luego de que se auditaron estos estudios, descubrieron que Berkeley realizó la comparativa de cuánto carcinógeno genera combustionar la hoja de la planta de cannabis versus la hoja de tabaco. Y encontraron la hoja de tabaco de nicotina, entre ambas, la hoja de la planta de cannabis produce más carcinógeno. Pero es que yo sepa, los consumidores de cannabis no consumimos la hoja. Aquí lo que se consume es la flor. ¿De dónde Berkeley saca que la hoja es lo que se utiliza para consumo? Bueno, pues este estudio se realizó. Y lo interesante de esto es que luego de que este estudio se realizara, muchas de las personas empezaron a decir que el fumar cannabis iba a causarte más daño que si te fumaras 60, 50 cigarrillos. Yo creo que yo escuché una charla una vez sobre eso. Y en la escuela cuando era nene y nos decían, sí, fumarte un cigarrillo de marihuana es el equivalente a fumarte 10 cigarrillos a la vez. Pero no hace sentido, pues ya de ahí es que sale esta teoría por parte de nuestro querido sistema. Pero eso no es todo. ¿Te habían contado de la conspiración de cannabis del 1974? No. ¿Cómo? Ven acá. Todo se remonta al año 1974. El gobernador de California en aquel entonces lo era Ronald Reagan, bajo la presidencia de Richard Nixon. Y junto a Robert G. Heath asignaron fondos a un proyecto secreto para determinar los riesgos del cannabis. En este proyecto se encontraron que los riesgos asociados al consumo de cannabis eran altos y podían incluir serias complicaciones a la salud y daño permanente al cerebro. La primera versión oficial indicó que en el estudio del Dr. Heath se encontró que el consumo de cannabis haría daño permanente al cerebro, causándote perder neuronas hasta tu eventual muerte. El doctor utilizó monos rhesus para el experimento. Concluyó, luego de someter estos monos a fumar hasta el equivalente de 30 porros al día, que comenzaron a atrofiarse y a morir a los 90 días. Eso serían 2.700 porros o el equivalente a 1.25 porros por hora por 90 días. El estudio fue utilizado como elemento principal de terror en las campañas antidrogas de las siguientes décadas. Todos en algún momento escuchamos frases como "This is your brain on drugs" o el anuncio del huevo frito en el sartén y que este es tu cerebro en drogas. En su libro El emperador no lleva ropa, del autor Jack Herer, cuenta lo que transcurrió realmente luego en 1980. Luego de demandas por la revista Playboy, High Times y Norm, el gobierno fue forzado a liberar la información de cómo fueron estos estudios realizados. Y aquí es cuando comienza la historia de horror real. Los monos rhesus fueron sometidos a lo que podría describirse como una tortura. Fueron equipados en este laboratorio con unas mascarillas y por las mismas le administrarían durante 5 minutos el equivalente a 63 porros, sofocándolos en el proceso. Luego de que se auditara el estudio, se descubrió que el Dr. Heath omitió completamente de los resultados la cantidad de monóxido de carbono que los monos inhalaron en el proceso y la deprivación de oxígeno a la que fueron sometidos. Luego, otro grupo de control de monos a los que no se les dio cannabis fueron asesinados con el fin de contar la cantidad de neuronas en su cerebro. 3 a 5 minutos es lo que tú necesitas para que las células y neuronas en el cerebro comiencen a sufrir daño irreparable, según las guías de la Cruz Roja, una vez tú estás con falta de oxígeno. El estudio del Dr. Heath no resultó ser un estudio real en el peligro o en los riesgos asociados al consumo de cannabis, sino uno sobre los efectos de asfixia y el monóxido de carbono en inocentes animales. Es una cosa bien lamentable,
Esto es parte de la época oscura del cannabis. Es algo que yo toco en mi libro Marihuana, ¿qué es eso? Me gustaría invitarte a que si todavía no lo has leído, tengas la oportunidad, te des la oportunidad de leerlo. Aquí yo hablo un poquito sobre esa historia oscura, cómo fue que comenzó lo que se conoce hoy en día como la prohibición de cannabis y la ley de sustancias controladas, que llevó a lo que hoy es la guerra contra las drogas, que cada día se está perdiendo y está haciéndonos perder millones o billones de dólares de fondos públicos. Mi nombre es Jesús Reyes, mafutólogo. Estás viendo Dos Cachas con Mafutólogo. Sígueme a través de las redes. Gracias por estar hasta aquí, hasta lo último. De verdad que me entusiasma un montón poderle traer a ustedes todas estas anécdotas, todo este conocimiento. Así que ya sabes, suscríbete si no te has suscrito a Dos Cachas TV. Sígueme también por Spotify para podcasters. Ya sabes, si no me puedes ver por acá, por allá me puedes escuchar. De verdad que los quiero y los llevo en el corazón a todos. Cuídense, corillo. Bye bye.